Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente a la que tiene la cara fea, que es la verdad. Seguimos con la serie del globalismo y en este programa vamos a hablar de cómo nos están forzando a nosotros a olvidar nuestra nacionalidad, nuestra identidad y como forzándonos a ser, en cierto sentido, globalistas. Y vamos a hablar de lo que pasó realmente, del terremoto en Haití. Lo primero es que realmente nos están forzando de alguna manera a ser globalistas, pero no es con una pistola en la cabeza. It's not by force. No es por la fuerza. ¿Y cómo lo hacen esto? Bueno, ellos saben muy bien que mientras más tú forzas a una persona a algo, mientras más tú forzas a un individuo a algo, realmente lo que pasa es lo contrario. Y como hablamos en el programa pasado, realmente la gente, mientras más tú forzas a la gente a pertenecer a un grupo, a pertenecer a un imperio, la gente lo que hace es que se vuelve más nacionalista, que más se aferra a su identidad. Y precisamente hace lo contrario, se pone más rebelde. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos lo hacen por medio de la cultura, por medio de la ideología, por medio de la filosofía, por medio de la psicología. Ellos tratan de que la gente se vuelva más globalista. Entonces vamos a mencionar un grupo de filosofía o ideología que utilizan para volver a las personas globalistas. Y la primera que ellos utilizan es el materialismo. El materialismo está en contra, completamente opuesto al idealismo. El materialismo en sí no es malo, pero demasiado materialismo es malo. Entonces, ¿qué es el materialismo? El materialismo es la idea de no creer en lo sagrado, de no creer en lo espiritual. Lo único que existe, la verdad, es lo que tú ves, lo que tú sientes, lo que tú puedes palpar. No existe otra cosa. ¿Entiendes? Entonces, estas ideas de patriotismo, de nacionalismo, de identidad, son ideas, eso tiene que ver con el idealismo. Ser patriota, ser nacionalista, tener una identidad, guardar cierto tipo de valores, tiene que ver con el idealismo. El materialismo dice, o sea, eso no existe, o sea, si tú a un materialista no le, en forma palpable, no le dices lo que es ser patriota o lo que es ser nacionalista o lo que es realmente identidad, el materialista no entiende eso. Solamente entiende lo que puede palpar, lo que puede ver. No existe. Vivimos en más que nunca vivimos en un tiempo así. Que lo único que importa es el dinero, lo único que importa es los bienes materiales que tú puedas tener. O sea, no hay espacio para el idealismo. No hay espacio para tener ideales. El segundo punto es el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es que la persona es como el epicureanismo, como se diría, que lo único que importa son los placeres. El hedonista es el que se enfoca en los placeres. Él encuentra la verdad en los placeres. Él dice que el bien es el placer que tú puedas tener. Y vivimos en esos tiempos en que solamente es placer. Hemos visto que todo lo que era considerado una adicción en los tiempos de antes se vuelve legal. Cada vez se legaliza una adicción más. Primero fue el alcohol, después fue el cigarrillo. Ahora se ha legalizado la marihuana. Y vemos que prácticamente la prostitución en algunos sitios es legal, en otros sitios es ilegal. Pero hay algo que es peor que la prostitución y siempre es legal, y es la pornografía. La pornografía es más legal. O sea, las mujeres que hacen pornografía hacen cosas que las prostitutas no se atreven a hacer. Por ejemplo, hay prostitutas que no se atreven a que la graben.
teniendo una relación sexual. Y este video no lo voy a poner para los niños, para que sepan ya. Para que no me lo vayan a tumbar, este video no lo voy a poner para que los niños lo puedan ver. So, las mujeres que bregan con pornografía, que hacen pornografía, hacen cosas que las prostitutas nunca se atreverían. Una prostituta nunca se atrevería a que la graben con la cara, en cuera, que se le vea la cara. Ellas nunca se atreverían a eso. Hay prostitutas que nunca se atreverían a hacer orgía con 2 y 3 hombres. Y las mujeres que hacen pornografía lo hacen. Las mujeres que hacen pornografía hacen cosas que una prostituta nunca se atrevería a hacer. Y vemos que la pornografía es legal. Y nadie habla en contra de la pornografía porque deja mucho dividendo. Y vemos que todos los placeres, lo único que importa es el placer. Y el placer no tiene nada que ver con ser patriota, ser nacionalista, al contrario. Es todo lo contrario, porque si tú eres patriota, tú tienes que pelear por tu nación. Tú te tienes que enlistar en el ejército para pelear por tu nación. Tú tienes que defender lo tuyo. Y el hedonista no acepta eso. Dice, yo lo que estoy buscando es placer. Yo no estoy buscando tener que luchar o tener que prepararme para pelear con otra persona. También lo que hemos hablado mucho anteriormente hemos hablado mucho, es el exceso de entretenimiento. Y es el exceso de entretenimiento. Muchas personas que sabemos que el idealismo viene de la filosofía. Y el idealismo, o sea, para tú pensar en cosas ideales, tú tienes que meditar. Tú tienes que tener una vida de contemplación. Pero la persona que vive entretenida no piensa en eso. El que vive entretenido no piensa no se detiene a pensar, no se detiene a pensar en la pregunta filosófica que mucha gente, o la pregunta teológica que muchos filósofos teólogos se hacen. Ellos no se detienen a pensar ese tipo de cosas porque su mente vive entretenida. Su mente vive en el teléfono, su mente vive en la televisión, su mente vive siempre entretenido. Constantemente. Incluso dicen que los jóvenes que nacen después de que salió la tablet tienen problemas de enfoque. Los padres vienen, le dan una tablet porque no pueden mantenerlo tranquilo, le dan una tablet para que estén tranquilos, pero viene otro problema. Y el otro problema es que cuando crece tienen problemas de enfoque, no tienen capacidad para enfocarse. El tercer punto es crear un sentimiento de culpa. Siempre hacerle sentir a la persona de que la cultura de esa persona tiene algo malo. O sea, tu cultura, tu nación, lo que se llama tu nación, tu identidad tiene algo malo. Y muchas veces, principalmente en Occidente, culpan a la persona si la persona es blanca, lo culpan de que le recuerdan el slave trade, like el mercado de esclavos, la esclavitud. Hay algo malo en ti, en tu identidad, y en tu nación hay algo malo. Siempre hay algo malo y por ende, como en ti hay algo malo, te hacen crear un sentimiento de culpa. Te hacen culpa, pero como yo siempre he dicho, todas las naciones han sido afectadas por otra o ellas han afectado a otra nación. Independientemente. Incluso yo me he topado con personas que me han dicho, que han tratado de decir que mi nación, o sea, muchas veces tratan de cambiar la historia. Y dicen como que ellos solamente apuntan para un lado, pero cuando tú estudias la historia bien, tú le dices, sí, pero tú también has hecho cosas malas, tu país también ha hecho cosas malas. Entonces han querido sentir ese sentimiento de culpa, de que tu país tiene algo malo, de que tu país ha hecho cosas malas, de que, oye, otra cosa es que eso fue tal vez mis ancestros, pero no yo. Una cosa son mis ancestros y otra cosa soy yo. Son dos cosas completamente diferentes. Que quizá un ancestro mío haya tenido esclavos, eso fue en el pasado. Yo no tengo esclavos. Yo no tengo un farm
Yo no tengo un terreno de esclavos trabajando para mí. ¿Entiendes? Ahora, ya que hay explotación en el trabajo, ya es otra cosa diferente. Pero no es esclavo. Aquí hay gente que explota en el trabajo y que eso en toda parte. En toda parte. Entonces siempre crear ese sentimiento de culpa. Crisis, que ellos crean crisis. ¿Por qué? ¿Por qué crean crisis? Los globalistas crean crisis. ¿Por qué? Porque hay una tendencia que yo me he dado cuenta mucho, ya que yo viví en un país, ahora vivo en otro. Yo he visto mucho eso, que cuando el ser humano no tiene crisis, vive bien, tiende a independizarse, tiende a individualizarse. Cuando vive bien, cuando no tiene tanto problema. Por ejemplo, yo lo he notado eso en países tercermundistas, como países en Latinoamérica, la gente es muy cooperativa. ¿Por qué? Porque son países pobres. Son países que la gente se necesita uno al otro. Son países que cuando hay una crisis, la gente se busca. Pero cuando tú te vas a una superpotencia, ya sea en Europa o en Estados Unidos, la gente es más individualista porque la gente puede independizarse. La gente puede buscar un apartamento, vivir sola, buscarse un trabajo y con ese trabajo vivir. No necesita tanto de los padres o no necesita tanto del otro individuo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Crean estas crisis. Entonces la gente está obligada a juntarse. Tenemos que estar juntados en un grupo porque hay una crisis. Eso también yo lo hablé en un canal, en un programa que hablé acerca de la tormenta, la última tormenta, que es el último huracán que vino aquí en el estado de la Florida. Entonces la gente, tú creas la crisis, entonces la gente está obligada a buscarse. Esa crisis, ese terremoto que pasó en Haití, yo he escuchado personas decir que ese terremoto fue creado con una máquina. Yo al principio no lo creía. Pero es posible de que lo que esa gente esté diciendo sea verdad. De que ese terremoto se ha creado. Porque ya van 2 terremotos en la misma isla y solamente pasa en un lado. Que en Haití. Eso solamente pasa en un lado. ¿Cómo puede ser posible 2 veces un terremoto y solamente pasa en un lado de la isla? Algo está raro. Supuestamente hay teoría de que es posible que se crean, es posible de que hagan máquinas que puedan crear terremotos. Y voy a poner el link en la descripción. Estos son ideas conspirativas, pero ya son ideas como que son reales, porque cómo es posible que 2 veces en una isla pase un terremoto y solamente sea un lado y no sea el otro. Se supone que tiene que haber efectos en los 2 lados. ¿Entiendes? Para mí, si de verdad esa crisis fue creada y realmente fue una máquina, yo no soy dado a la teoría conspirativa, pero si realmente eso fue así, eso es para que los haitianos emigren y vayan a la República Dominicana, porque lo que están buscando es unir. Otra cosa que está sucediendo con el globalismo es que ya eso de que mucha gente le causa estrés ir a aplicar a un trabajo y muchas veces ni aplican a un trabajo si no tienen un enllave. Ahora estamos viviendo en los tiempos de que tú tienes que estar afiliado a un grupo. A un grupo, si tú no estás afiliado a un grupo, a una organización, tú no consigues nada. Tú tienes que tener un enllave ahora. Y así van uniendo la pieza y van uniendo la pieza y van uniendo la pieza y todo el mundo está unido de alguna manera. No hay una persona, no hay una independencia de decir yo voy a aplicar a un trabajo, yo voy a entregar mi resumen y por más bueno que tú seas, no te dan el trabajo aunque tú no tengas una llave. Y vemos que la mediocridad ha aumentado porque hay gente que tú ves que no tiene ni la mitad de la capacidad que tú tienes y le dan el trabajo. Porque simple y sencillamente está en un llave, está ligado a una organización, algo así. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, el último punto es el relativismo. El relativismo, ser relativista. Es decir, realmente todo depende. El relativismo no hay un punto absoluto, no hay una ética absoluta. Entonces, como no hay esta ética absoluta,
o un absolutismo de algo, no hay límite. Realmente no hay, o sea, que vemos que toda la barrera, tanto en lo ético, en lo cultural, en lo ideológico, la rompen para así crear algo global, algo que todo el mundo entiende. So, no hay límites en realidad, en el relativismo no hay límites. Como por ejemplo, para un absolutista matar indiscutiblemente, intencionalmente siempre es malo. Para el relativista no. Para el relativista hay momentos en que matar intencionalmente puede ser bueno. So, estas son las cosas que están sucediendo y esta es la forma como ideológicamente nos están volviendo globalistas y como nos hacen olvidarnos de nuestra identidad, de nuestra nacionalidad, de nuestros valores. So, hasta aquí su programa de Cultura Reformada. Dios le bendiga.